un saludo a todos. En esta oportunidad nos encontramos realizando el noveno episodio del foro Educa y Emprende, cual es una iniciativa de Opción Venezuela, donde nos hemos concentrado en trabajar dos elementos fundamentales. Cómo potenciar y fortalecer el sistema educativo, en este caso de Venezuela, pero sin duda alguna los contenidos que estamos conversando acá serán de igual valor para cada uno de los espacios en donde nos estemos conectando. Y lo otro que queremos realizar es, bueno, cómo poder estimular el fortalecimiento e incentivar el desarrollo de competencias para el emprendimiento, compartiendo, por supuesto, distintas perspectivas y casos de inspiración al respecto. Este foro Educa y Emprende inició de manera presencial el año pasado y en este año 2020, con toda la situación de la pandemia, tuvimos que realizar toda una reinvención, como muchas cosas que han estado ocurriendo en nuestro mundo, para el mundo digital. De esta manera estamos realizando el noveno episodio del Foro Educa y Emprende, donde queremos conversar acerca de los mitos, perspectivas e innovación. ¡Ay, qué genio! Permita un momento para colocar en silencio. Y no divulgan la voz usted cuando habla con tu compañero. Ok. En este episodio de Educa y Emprende, entonces, queremos hacernos cargo de conversar acerca de los mitos, perspectiva e innovación sobre el COVID-19. Para esto tenemos a dos invitados de lujo, muy vinculados al tema de innovación médica y de la medicina, por supuesto, y bueno, vamos a presentar a cada uno. Tenemos a Sandra Aguilera Martín, quien es colombiana y se conecta desde Bogotá. Sandra es ingeniero biomédico, candidata a magíster en administración en salud, con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de modelos basados en e-salud, y ha liderado proyectos encaminados a la prestación de servicios dentro y fuera del Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano para el diagnóstico, tratamiento y generamiento de patologías crónicas. Es cofundadora de Ubimed SAS, compañía dedicada a la innovación en la prestación de servicios de salud. Junto a Sandra tenemos nuestro invitado nacional, que es Andrés Simón González. Él es venezolano, residenciado en Caracas, es cofundador y director ejecutivo de Benemergencia, Asistenci y la Fundación Benemergencia. Andrés Simón es médico de la Universidad Central de Venezuela, MBA del IESA, acreditado en liderazgo global y políticas públicas de la Universidad de Harvard. Es Young Leader, Global Leader y Social Entrepreneur del Foro Económico Mundial, miembro del GPO de Venezuela y del grupo de los 50. Bueno, siendo que la dinámica de este Foro Educa y Emprende empezamos desde la mirada nacional y luego nos vamos con la mirada global, Andrés Simón, me gustaría que arranques tú, seas tú quien tome la palabra inicial y bueno, nos comentes un poco acerca de qué tan ciertos estos mitos de si Bill Gates, los chinos, están detrás de todo esto del COVID, si esto del té de mal ojillo es cierto, y bueno, a partir de allí luego conversar de las perspectivas y todas las innovaciones que incluso estás llevando tú con Asistenci y todo lo que nos puedas compartir al respecto. Bienvenido, Andrés Simón. Y bueno, para mí siempre es un placer compartir con las buenas experiencias y los testimonios que tú compartes. Bienvenido. Así es, Félix. Muchísimas gracias por la invitación. A todos, buenas tardes. Sandra, un honor estar a tu lado virtual a través de esta plataforma y esta excelente idea e iniciativa de Opción Venezuela. Y con mucho gusto, pues, compartir con ustedes algunos ratos hablando acerca sobre todo de innovación y de las respuestas que en el mundo se han venido presentando con respecto a la pandemia del COVID-19. Quiero comenzar brevemente. Yo soy médico, la realidad es que
me eduqué como médico, emprendí desde que estaba en tercer año de la carrera de medicina y cuando me gradué ya tenía Benemergencia fundada con más de 40 empleados en Venezuela y comencé un proceso de llevar a la medicina hacia un nivel poblacional y una nueva forma de ver la salud, que es básicamente enfocada en llevarle la salud a las personas en vez de que las personas tengan que venir a buscar la salud. Y en eso hoy en día me he dedicado, colgué el estetoscopio y la bata hace algunos años para dedicarme a los servicios de salud de una manera innovadora. Primero quiero comentarle acerca del COVID, de la pandemia. Efectivamente hablaba con Félix acerca de todos esos mitos que existen. Lo más importante de conocer de esta pandemia es que es una realidad, de que el mundo biológico, digamos, de los microorganismos va evolucionando y no es algo nuevo. Esto ha ocurrido en muchas oportunidades en la humanidad, desde que la raza, digamos, que la especie humana está gobernando este planeta. Y la realidad es que esto es un nuevo reto que tiene la humanidad de afrontar, de aplicar toda la tecnología, todo el conocimiento que hemos tenido a raíz de múltiples obstáculos como este en la historia, y es una oportunidad para tomar todos estos cambios y traducirlos en una nueva manera de ver el mundo y una nueva manera de actuar como seres humanos. Efectivamente, yo creo que el COVID, digamos, es una enfermedad que es nueva. Es importante entender que es una enfermedad que antes del brote de Wuhan, hace algunos meses, no existía. Es una evolución de una familia de virus en donde se parece mucho a lo que las personas preguntan, que si es una gripe común, si es muy parecida a una gripe. Efectivamente son virus que tienen muchas características como organismos patógenos en común, pero sin embargo es algo nuevo que tiene la particularidad de que tiene un efecto letal sobre la vida de muchos humanos. Y aquí, eso cuando digo un efecto letal, lo hemos visto en los porcentajes pues, de mortalidad, de la tasa de mortalidad que hemos tenido hasta ahora, de más o menos un 3% en promedio de las personas que se infectan. Lo otro importante es que es un virus que tiene una transmisión, como no es nuevo, no existen vacunas, ni existe inmunidad natural de las personas, de los seres ante esta patología, ante este virus. Es un virus que se ha permitido transmitir muy rápido, y como se hace a través, digamos, del contacto con el virus y el ingreso de ese virus a nuestro cuerpo y producir estos síntomas respiratorios, no hemos tenido la forma para afrontarlo de una manera, digamos, contundente, y por eso es que hemos visto esta pandemia en esta era que nos ha tocado vivir. Pero, sin embargo, hay algunas realidades y algunos mitos que hay que aclarar. Por ejemplo, si es seguro recibir paquetes, por ejemplo, de paquetes que vengan de China o de sitios infectados, y todo lo que tiene que ver con el contacto de la superficie. El virus no sobrevive por mucho tiempo en superficies, por muchas horas, y por eso es que sí es seguro recibir paquetes y sí es seguro, siempre que tengamos las medidas de protección, estar en sitios, siempre y cuando se utilicen medidas como, por ejemplo, hoy en día lo van a empezar a ver mucho más, los túneles de desinfección y otras medidas como estas que acompañen las medidas iniciales de lavarse las manos, usar tapabocas y protegerse, porque son el sistema a través del cual agua con cloro o hipoclorito de sodio y algunas otras sustancias permite desinfectar la superficie, y eso tiene un efecto de duración también limitado. Entonces hay que recordarse que a pesar de que utilicemos medidas como esas, es importante hacerlo recurrentemente. El virus, cuando ustedes pasen por un túnel de desinfección que hace un spray de agua, ese efecto sobre la superficie que ustedes tienen puesta y el efecto de lavarse las manos y los geles va a durar no más a 4 horas, por lo cual es importante continuar utilizando estas medidas. Y ahí vengo con la primera recomendación y la primera realidad, también importante, que es que esto es una infección, esto es una enfermedad que va a durar un tiempo. Digamos, los efectos y la transmisión va a continuar las curvas, bien sea con picos o bien sea con un orden de transmisión lenta, pero hasta que no tengamos una vacuna y hasta que la población no genere una inmunidad natural, que también no es algo que está claro. Según las últimas infecciones, por ejemplo, del SARS, en el 2003, se vio una evolución positiva en el tema de inmunidad, pero todavía no está claro. Entonces, el momento desde ahorita hasta que se produzca la vacuna y se pueda producir en masa, todavía nos quedan varios meses, y por lo tanto es fundamental aceptar la realidad del uso de las medidas sociales como el distanciamiento, que significa que estemos separados físicamente,
la cuarentena, que significa que los que estamos sanos nos guardemos en sitios para evitar enfermarnos, y el aislamiento, que es cuando una persona enferma, hay que, digamos, aislarla hasta que pase la enfermedad para evitar que contagie a otro. Otro punto importante que me preguntan muchas veces es que si los antibióticos ayudan ante la infección, y ahí es importantísimo que sepan que los antibióticos son contra bacterias y no contra virus, contra otros tipos de microorganismos, entonces no son efectivos. Y si hay medicamentos actualmente como tratamientos recomendados, hoy en día no hay ningún tratamiento recomendado específico y el tratamiento no se recomienda medicamentos más allá del acetaminofén para poder tratar la sintomatología de esta enfermedad. Otras verdades de esta importante enfermedad es que el aislamiento básicamente es casi la única medida para evitar la transmisión, y por eso es tan importante entender que esto hay que seguirlo con mucho cuidado. Y por el otro lado, con respecto a las pruebas que se realizan, las pruebas de PCR, hay pruebas rápidas que son serológicas de sangre para evaluar si tienes anticuerpos o si tu cuerpo ha producido anticuerpos contra el virus, y la PCR, que es la prueba, digamos, que detecta las moléculas del virus en tu sistema. La única que produce el diagnóstico es detectar el virus como tal, y por eso esa es la prueba, es el gold standard. Y por otro lado, las pruebas rápidas nos ayudan a saber quiénes han estado infectados. Sin embargo, en los primeros días de una infección no se producen anticuerpos suficientes para ser detectados, entonces es preferible siempre la prueba PCR para hacer diagnóstico. Esto, bueno, hay otras, como el tema del ojillo, el ajo. En nuestros países se ha desarrollado todo este tema mágico religioso de la medicina, en donde las recetas caseras siempre las hemos seguido. Esto es un momento de verdad en el cual tenemos que seguir las indicaciones de los organismos que están hechos para esto, como la Organización Mundial de la Salud y los ministerios de sanidad de todos sus países. Así que la recomendación con respecto a esto es que sigan esas indicaciones. Por otro lado, yo creo que la perspectiva con respecto al COVID-19 y no solamente los efectos en la salud, sino los efectos en la economía, los efectos en la vida diaria de las personas y de los seres humanos, no van a ser de corto plazo. Entonces, esto no es positivo, pero yo creo que hay que entender la realidad para entendernos y proyectarnos en cómo va a ser nuestra vida en el plazo mediano y largo para comprender que tenemos que aportar. Y este es el momento en donde todos los seres humanos tenemos que unirnos para poder aportar soluciones. Así que yo creo que nos queda un tiempo importante en el mundo para que los efectos biológicos, los efectos sociales y los efectos también económicos, que son devastadores, las personas sin trabajo, el valor de las cosas, todo ha cambiado, y es importantísimo tener la fuerza y la preparación para poder afrontar esta época que nos viene con optimismo y también con proactividad, porque a pesar de que el futuro no se vea tan claro en los próximos meses, siempre tenemos la posibilidad de actuar, siempre tenemos la posibilidad de generar cambios. Y eso es en donde me quiero enfocar en estos próximos minutos, al respecto de cuál es en esa perspectiva y en esa preparación. Justamente nosotros en el grupo de emergencia y en Asistency hemos visto una oportunidad. De estos 15 años en los que llevamos emprendiendo, y hoy en día, digamos, como empresarios líderes del sector de medicina prehospitalaria y de emergencia en Venezuela, hemos podido poner al servicio de las personas servicios de telemedicina, propuestas digitales de telemedicina que nos han permitido llevar programas sociales de telemedicina, como la telemedicina de acceso público, que es un número telefónico a través del cual todos los venezolanos en Venezuela, independiente del sector o de la municipalidad o gobernación en donde se encuentren, pueden llamar al 0212-822-1262 y tener una consulta médica telefónica inmediata, totalmente gratuita. Y esto lo estamos haciendo de manera ilimitada y estamos ayudando a miles de personas a poder mantenerse en casa efectivamente, o por el otro lado, a acudir a un centro de salud si la sintomatología representa un riesgo alto para su salud. Hace 45 días lanzamos una plataforma que se llama Telesalud COVID-19, que está basada en un algoritmo digital a través de la página web benemergencia.com, en donde las personas pueden realizar un test rápido para evaluar si la sintomatología que tienen, primero, tiene que ver con COVID, y segundo, si representa un riesgo elevado para su salud. Somos casi la única a nivel global plataforma que utiliza un sistema de callback, de llamada de regreso, para poder recibir miles de solicitudes, poder
detectar de manera automática el riesgo, si es bajo o si es alto, y si el riesgo es alto, realizamos una llamada telefónica a la persona 24 horas para hacer una consulta médica telefónica totalmente gratuita. Y hace aproximadamente 30 días lanzamos en Asistency una plataforma que es la evolución de Telesalud, que se llama Asistency SOS, y es una plataforma de telemedicina no solamente para COVID, sino que atendiendo a todos los venezolanos en Venezuela, nos dimos cuenta que hay más o menos 5 millones de venezolanos fuera de nuestro país. Y dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros para esos venezolanos que están de repente en Madrid o en Australia o en Perú, que no tienen sintomatología de COVID, pero tienen otros problemas médicos que todavía continúan ocurriendo? Entonces, ¿qué ocurre en Madrid si a ti te duele la cabeza o el abdomen, la barriga, y tienes fiebre y no puedes ir a un centro de salud porque de repente no puedes salir a la calle o los centros de salud están colapsados? Esta plataforma te permite, a través de este algoritmo automatizado que hemos desarrollado en un tiempo muy rápido, realizar una consulta por medicina general y en base a la sintomatología específica de ese motivo de consulta, analizamos el riesgo y de igual manera, si el riesgo es elevado, te pedimos tu número de teléfono y realizamos una llamada a cualquier parte del mundo. Hoy en día hemos recibido más de 80.000 registros en la plataforma, hemos realizado más de 25.000 consultas y estamos realizando cientos de consultas al día, atendiendo venezolanos en todas partes del mundo y permitiéndoles tener un contacto médico inmediato. Entonces hemos unido la razón de ser de nuestra organización, que básicamente es ayudar a las personas a quedarse en casa para mejorar la calidad de vida y disminuir los costos de provisión de salud, unido a la tecnología que nos permite llegar hoy en día a 30 millones de personas y además unir la fase humana de la salud, que es el contacto humano del médico con el paciente, sobre todo conectando un problema importante que tenemos en nuestro país, que es la diáspora, la migración, de una manera muy rápida en los últimos años, con un venezolano, un médico venezolano que les puede dar la mano. Y recientemente abrimos la plataforma, con esto, digamos, concluyo para poder continuar la conversación, a médicos voluntarios. Entonces hoy en día estamos uniendo médicos voluntarios venezolanos de todo el mundo que de repente se fueron a otro país y ya no pueden ejercer la medicina, con los pacientes que nos contactan a través de la plataforma. Y de esta manera entonces estamos además ayudando a estos médicos que no podían ejercer hasta este momento, continuar llevando la salud a las personas, y de esta forma pues hemos logrado no solamente hacer esto para los 30 millones de venezolanos, sino hace 2 semanas lanzamos Telesalud COVID-19 en Panamá a través de uno de nuestros aliados en Panamá, y estamos recibiendo ahorita entonces consultas de todos los panameños, y recientemente estamos haciendo alianzas en República Dominicana para poder atender. Entonces, bueno, esto es una oportunidad que se nos presentó y gracias a la preparación y a la visión optimista de la situación, del problema, pusimos todo lo que hacemos desde el punto de vista privado al servicio público. Y como empresa privada nos dimos la tarea de liderar un problema de salud pública y poder aportar no solamente a nuestro país, sino a la región. Y en esto pues nos encontramos ahorita realizando toda esta innovación tecnológica y humana que nos permite ver esa nueva realidad, ese nuevo mundo como una oportunidad de humanizar los servicios médicos y de poder unir a los seres humanos, sobre todo en este momento de pandemia. Muy bien, Andrés Simón, súper agradecido por este paseo que te acabas de dar, tal cual como estamos prometiendo conversar el día de hoy, hacer un paseo por cuáles son los mitos que están alrededor de toda esta situación del COVID. Yo siento que es importante siempre mantenernos informados al respecto. Creo que la ciudadanía en algún momento llegó a estar como muy saturada de información al respecto, y en este momento ya en Venezuela, por ejemplo, esto de una cuarentena va para, escuchaba hace unos días hablar de, en vez de una cuarentena, una noventena, la cantidad de días que van pasando al respecto, y cómo nosotros podemos comprender la realidad y cuáles son las informaciones a las cuales nos puedan hacer llegar en un momento. Me da mucho gusto poder acompañar tu visión, Andrés Simón, de la apreciada Sandra Aguilera, quien se conecta desde Bogotá, a quien le agradecemos altamente
digamos, su aceptación de esta invitación. Y contigo, Sandra, bueno, queremos un poco también cotejar y que nos comentes, por ejemplo, cómo en Bogotá, en Colombia y en otros espacios que tú también nos puedas comentar, bueno, cómo está la situación tanto de las perspectivas para abordar la situación del COVID y qué innovaciones también tú nos puedes mostrar al respecto de medidas, de tratamientos, de innovaciones para solventar toda esta situación del COVID-19. Adelante, Sandra. Gracias, Félix. Bueno, gracias por la invitación a Opción Venezuela y a Andrés por compartir este espacio conmigo. Definitivamente, totalmente de acuerdo con la explicación que da Andrés Simón y el COVID-19 está en todo el mundo. Lo que debemos hacer es mantener el aislamiento social y estas medidas que están tomando los gobiernos locales a nivel mundial, ¿no? ¿Qué perspectivas hay actualmente con toda esta llegada del COVID-19 en temas de innovación y emprendimiento? Muchísimas, Félix, muchísimas. Siempre se habla de la cuarta revolución, del avance que tiene la banca, todo el sector financiero, todo el sector de hidrocarburos. No, pero el sector en salud, el sector sanitario siempre viene a paso lento porque siempre hay una reglamentación que lo limita, que no nos permite esa comunicación directa entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Pero con este tema del COVID-19 definitivamente hay una explosión de desarrollo y la cuarta revolución se volcó al emprendimiento en salud, a la innovación en salud y nos ha llevado a ser disruptivos en este campo. A lo largo de mi carrera profesional, pues hemos venido implementando modelos de atención basados en salud electrónica, toda la comunicación de Mobility Health, donde tú puedes tener el contacto con tu paciente y el paciente con los profesionales sanitarios a través de tu celular, pero nos hemos quedado cortos por la falta de reglamentación o la ausencia de ella y han existido muchos vacíos, ¿no? Pero entonces estamos viendo que con el COVID, con el aislamiento social, los mismos gobiernos y en general todo el mundo se volcó a definir ahora y en este momento nuevos programas y modelos de atención en salud que permitan la comunicación rápida y ágil con el paciente. Entonces, así como lo está haciendo Andrés Simón con Benemergencia, lo estamos haciendo desde Ubimed, en la cual yo soy cofundadora. Entonces, es una compañía dedicada a la innovación y a ser disruptivos en la prestación de servicios de salud. Actualmente que estamos viviendo una explosión en videoconsultas para formalizar un acto médico en servicios de telemedicina. Entonces nos estamos pudiendo comunicar a través del celular con tu médico tratante para darle continuidad a tratamientos de pacientes con patologías crónicas, pacientes con diabetes, pacientes anticoagulados, pacientes con riesgo obstétrico que no se pueden acercar a nuestras instituciones, hospitales y clínicas debido a todas estas medidas de aislamiento, ¿no? Para contener el COVID-19. ¿Qué estamos viendo actualmente? Toda este vuelco del sector sanitario a apoyarse en las TIC, en las tecnologías de información y comunicación, y es ahí donde ustedes, los emprendedores, los que están estudiando tecnologías de información, tienen ese campo para apoyar este sector que está ávido de innovación, ¿sí? Directamente Ubimed está implementando servicios de teleUCI, ¿sí? Estamos viendo en toda Latinoamérica y bueno, y en Norteamérica una escasez de profesionales en medicina crítica que son los encargados de atender todos estos servicios de unidad de cuidados intensivos, que es donde está llegando la población más vulnerable que al ser positivo en COVID-19, pues presenta ciertas complicaciones y deben ser eh, intervenidos o internados en una unidad de cuidados intensivos, donde la ausencia de estos especialistas ha llevado a una implementación rápida de servicios como es la teleUCI.
donde la tele-UCI nos permite a través de tecnologías de información y comunicación estar en constante comunicación con todos estos especialistas en medicina crítica y los demás supraespecialistas que apoyan este servicio para estar en completo contacto y monitoreo de las variables clínicas de un paciente en cama. Actualmente, y la evidencia científica nos ha mostrado que la eficacia y la eficiencia clínica de una UCI está en el monitoreo constante de estos pacientes. Pero como hay ausencia, no el especialista en medicina crítica puede estar 24 horas supervisando 10 camas en una institución, sino debe dividirse al máximo para poder cubrir toda la necesidad que estamos viviendo actualmente debido al COVID-19. Por eso, Ubimed está implementando servicios de tele-UCI, diseño e implementación de modelos de tele-UCI para mantener esa comunicación con los médicos especialistas, intensivistas, con toda la red de supraespecialistas para dar apoyo. Estamos hablando de que con el tema de la pandemia y todo este tema del COVID-19, lo más importante para todos a nivel mundial es evitar la saturación de este servicio en nuestros países, ¿no? Porque en el momento en el que se satura es en el momento el más crítico para todos, porque vamos a empezar como instituciones a decidir quién puede acceder o quién no a un servicio de UCI. Entonces es súper importante mantener las medidas, como nos explicaba el doctor Andrés, las medidas de aislamiento, pero también unas medidas de prevención y mitigación, como es limpieza y desinfección en viviendas, manejos cotidianos con animales domésticos que se viven en casa y las recomendaciones para todas aquellas recomendaciones locales que también se dan y que se dan a nivel mundial para la reactivación económica que se tiene que dar eventualmente, pero de forma inteligente, ¿no? Pensando en que debemos mitigar esta expansión del COVID para no saturar nuestro servicio de unidad de cuidado intermedio, para que sea de uso exclusivo de aquellas personas que de la tercera edad o con patologías crónicas que realmente son las que más lo necesitan, ¿no? Entonces, siguiendo el lineamiento de Félix en Opción Venezuela para emprender, tenemos en salud un abanico de posibilidades, muchas oportunidades. Estamos hablando de implementación de tele-UCIs, donde tú puedes monitorizar el monitor de signos vitales y a través de un circuito cerrado de televisión ver todo el tiempo, 24 horas a tu paciente. Pero también en Colombia con Ubimed implementamos modelos de telemedicina muy similares a los que están implementando muchos países en Latinoamérica y en Estados Unidos para dar ese diagnóstico, ese tratamiento, esa continuidad a aquellos pacientes crónicos que no se pueden acercar a las instituciones, pero también aquellas inquietudes, orientaciones que surgen en el día a día de todos nosotros. Entonces, en Colombia la legislación es muy marcada. Nosotros no podemos hacer telemedicina sin estar registrados y cumplir con unos estándares de seguridad y privacidad de la información, todo basado en informática médica. Y es ahí donde está el nicho, ¿no? El sector salud, el sector sanitario está ávido de servicios que permitan la interoperabilidad de las historias clínicas y más ahora con el tema de COVID-19, donde las historias clínicas de los pacientes están dispersas, donde si tú ingresas a una plataforma para la detección o el diagnóstico temprano del COVID, ingresas tus datos, pero estos datos tú no los puedes ver, ni el profesional sanitario los puede ver cuando llegas al consultorio de él o a una clínica por emergencia con el primer diagnóstico, ¿sí? Entonces, el sector salud en este momento está ávido de esa comunicación entre los sistemas de información de historia clínica. Y es ahí donde podemos empezar a hacer la diferencia. Ahora que estamos demostrando todos que podemos ser eficientes desde casa con el teletrabajo,
es la hora de también demostrar estas capacidades que tenemos como emprendedores para ser disruptivos y cambiar los modelos tradicionales en la prestación de servicio. Que hemos visto, Félix, que está sucediendo en en todo el Cono Sur, y es antes del COVID estábamos viendo una desarticulación absoluta de los servicios, ¿no? Entonces, cuando yo consulto con mi médico privado o cuando yo consulto por atención domiciliaria o cuando consulto por mi institución, la desarticulación de estos actores que al final deberían estar relacionados para ser eficientes en el tratamiento. Entonces, yo hago un llamado para que busquemos solucionar e impactar la salud pública y nuestra sociedad desarrollando herramientas que nos permitan la comunicación, esa transmisión de datos con mi historia clínica de mi paciente, de mi médico tradicional y familiar, con mi institución a la que acudí a emergencias y con mi monitoreo de variables clínicas en casa. Entonces creo que esa es la tendencia hoy, Félix, y es la necesidad del mercado, más con el tema del COVID-19. Mantener el aislamiento social para no saturar nuestros servicios de salud, sobre todo nuestras UCIs, y generar ese conocimiento, crear esas herramientas que le permitan a nuestras instituciones tener la información de forma ubicua, ¿sí? Y para nuestros pacientes, para todas las personas, sobre todo los venezolanos que están en una diáspora impresionante, la interoperabilidad, mantener su historia clínica en su celular, ¿no? Cada uno es dueño de su historia clínica y generar esas posibilidades de que donde tú estés, en el país donde tú estés, puedas mostrar y exponer tu expediente clínico a tu médico tratante es súper importante. Entonces, nada, el sector salud está abierto y está necesitado de todas aquellas innovaciones y modelos de atención que permitan ser disruptivos y no siempre lo tradicional. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, creo que agradecemos el poder tener dos miradas desde dentro y desde afuera de Venezuela en términos de cómo estamos brindando soluciones alrededor de la innovación en materia de salud. Recojo un poco las palabras de Sandra cuando decía que en materia de salud no se había abordado tanto temas de innovación, de cómo entrarle a esto de la cuarta revolución industrial, y el tema del COVID ha significado una oportunidad al respecto. Valoro también muchísimo, bueno, el testimonio de mi apreciado compatriota Andrés Simón cuando nos dice que en Venezuela ya Benemergencia va teniendo una serie de pasos y de innovaciones que a lo largo de este tiempo había venido madurando, y a propósito de la situación del COVID, bueno, lo llevó a un siguiente nivel, ya no solamente para atender a venezolanos que se encuentran dentro de nuestro territorio, sino poder ofrecer servicio a la diáspora en cualquier parte del mundo. Yo creo que, bueno, quiero hacer la invitación a quienes se encuentran en sala para que vayan colgando, vayan compartiendo preguntas en el chat que puedan responder tanto Andrés Simón como Sandra sobre las inquietudes que tengan ustedes. Si hay alguna situación que hayan escuchado, mito, algún rumor de cómo atender esta situación, es un momento importante para preguntarlo, así como en términos de perspectivas y de soluciones e innovaciones que se van desarrollando. Fíjense que yo voy a colgar en la descripción de este video un enlace que nos permite, que nos va a llevar a la página del BitLab, ¿ok? El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un enlace destinado a apoyar el emprendimiento y la innovación en toda América Latina. Y allí quiero hacerles, hacer notar que hay un mapa en Latinoamérica un mapa de innovaciones que se han ido generando alrededor de la situación
bueno, del COVID, de innovaciones médicas que se han ido generando en el mundo. Si ven este mapa, para el día de hoy, 28 de mayo, hay 578 innovaciones que se han ido registrando allí. Entonces, creo que para dar fe a cómo esto de generar soluciones y generar innovaciones, bueno, el hecho de que 578 iniciativas en temas que tienen que ver con cambio de comportamiento, Big Data, apoyo en las soluciones, plataformas de gerencia digital, todo lo que son test médicos, suplementos médicos, cómo generar herramientas predictivas y de prevención, monitoreos en la cuarentena, educación remota, trabajo remoto, respiradores, todo lo que tiene que ver con la salud mental, telemedicina, teleasistencia, justamente lo que estamos conversando ahorita, todo lo que tiene que ver con el tema de poder medir, de poder hacer seguimiento de la temperatura en espacios, tratamiento, todo el tema de triaje, soluciones de triaje y gerencia hospitalaria. Bueno, estamos hablando de 578 soluciones que quienes quieran inspirarse en términos de qué estamos haciendo la gente, no todo el mundo está en situación de postración, de negativismo, de que aquí no se puede. Me parece importante y un orgullo de que en Latinoamérica se estén generando todas estas innovaciones. Una de esas innovaciones, sin duda alguna, la representa Andrés Simón. Y cuando yo veo la cantidad de innovaciones que tenemos en Venezuela, además de Andrés Simón, hay dos más. A partir de allí, yo quiero invitar al resto de venezolanos para que veamos y celebremos lo que está haciendo Andrés Simón, pero también podamos impulsar más de estas iniciativas. Y en el lado, del otro lado del Arauca, en Colombia, cuando medí cuántas innovaciones ya se han generado en Colombia, al menos hay 91. Entonces, bueno, felicitaciones a nuestros compatriotas, nuestros compañeros, nuestros vecinos de Colombia. Yo creo que este tipo de datos y presentar el testimonio de Andrés Simón como el de Sandra deben inspirarnos a que se generen mucho más soluciones al respecto. Yo quiero, si no han llegado preguntas, que Andrés Simón pueda complementarnos con alguna reflexión adicional al respecto. Ya nos dejó sus datos de contacto en el chat. Sé que tiene en algunos minutos que retirarse, así que le doy el pase a Andrés Simón. Y Sandra, si no tienes inconveniente de quedarte unos minutos más luego de la intervención de él, pues luego podemos conversar unos minutos más contigo. Adelante, Andrés Simón. No tienes audio, Andrés. Estás en mute. Perdón, gracias Félix, gracias Sandra. Te quería decir, Sandra, que me parece impresionante el mundo de la telemetría y la teleuci es realmente importantísimo. Y eso es justamente la evolución de esa telemetría, de esa capacidad de medir datos, de transmitir datos con maquinaria y software complejo, es lo que va a permitir que la telemedicina realmente termine de llenar ese espacio en el mundo tan importante, que va a permitir mejorar la calidad de vida y disminuir los costos de provisión de salud, que van además permitir hacer entender a los estados, a las empresas y a las sociedades de que ese idioma único del cual tú hablabas, que yo como médico es fundamental. Claro, es ultra necesario, porque nos va a permitir ser un catalizador de las soluciones. Es decir, una información única nos va a permitir tener resultados y esfuerzos únicos, que es como comentaba nuestro querido Félix, algo importantísimo, porque hay miles de iniciativas alrededor del mundo. El problema es cómo se conectan, ¿no? Y si pudiéramos conectarlas todas, sería una gran solución muy rápida. Entonces, mi comentario al respecto, y para agregar un poco, y también sobre el punto fundamental que hizo Sandra, todo lo que tiene que ver con legislación, procedimientos, que es otro factor fundamental al emprender en salud, que en salud pues
hay que recordar que estamos tratando directamente al ser humano. Y entonces, bueno, aquí es muy importante tener en cuenta toda la importancia que, y yo te lo digo de un país que no tiene regulación en telemedicina, o se ha hablado muy poco. Es muy importante que al emprender en estos sectores, nosotros utilicemos la globalización para entender que, a pesar de no tener leyes específicas al respecto, podemos tomar de los países que ya han avanzado en eso, y desde nuestro punto de vista de la empresa privada, para desarrollar en base a esos procedimientos, digamos, en base a esos estándares. Nosotros justamente hemos recibido el aval tanto del Banco Interamericano de Desarrollo en el BitLab, como del Foro Económico Mundial en Ginebra, y localmente por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, la Academia Nacional de la Medicina, y pues siendo miembros también de la Asociación Nacional de Telemedicina de Estados Unidos, hemos puesto esa piedra de decir, bueno, independiente que no tengas una legislación al respecto, aquí está este software, estas soluciones digitales que cumplen con todos los estándares internacionales de privacidad de la data, transmisión y todo lo que tiene que ver con la experiencia de tener un sistema que sea de primer mundo. Y cuando digo eso, pues invito a todos a que, sobre todo los que estamos aquí en Venezuela, siempre desarrollen y siempre busquen soluciones globales, aunque vayan a ser implementadas localmente. Hoy en día la disponibilidad de la información es absoluta. Más bien, en la era de la hiperinformación, en esta cuarta revolución industrial, lo importante no es solamente tener esa información a la mano, sino saberla utilizar y saber homologar rápidamente cuestiones como esta, que es tan importante la legislación, a lo que tú vas a realizar independiente del sitio en donde estés. Entonces, bueno, con esa invitación, yo, bueno, la realidad es que estando en temas de salud y estando en plena pandemia, el mundo, yo llevo unos 45 días sin dormir y bueno, tampoco quiero dormir porque creo que esta es la oportunidad de ayudar y esta es la oportunidad de crear, esta es la oportunidad de innovar y esa es la oportunidad de tener opciones. Y eso yo creo que eso es de lo que se trata Opciones Venezuela, eso es de lo que se trata Félix Ríos, y lo que yo he visto en mi desarrollo desde que yo comencé. Opciones Venezuela tiene 17 años y ya yo cuando nací como emprendedor estaba siguiéndole los pasos y continúo con mucho orgullo y mucho honor siguiéndole los pasos a Félix. Y bueno, Sandra, encantadísimo de conocerte y a todos ustedes, ahí les dejo. Bueno, algunas preguntas, voy a aprovechar, Félix, el tema de los récipes médicos. Los que están, no damos récipes médicos para medicamentos regulados, como los psicotrópicos. Estamos enviando recomendaciones y récipes médicos para medicamentos que sí están, digamos, permisados para hacer. Y veo que esa es otra de las preguntas con respecto al tema del aumento de los casos. Sin duda, los casos van a ir aumentando. Se estima que la gran mayoría de la población mundial va a estar infectada por COVID-19 en algún punto. Países como Alemania, 70%, Estados Unidos, 50%, y así no es algo que debamos estar ajenos. Lo importante es continuar con las medidas, lo importante es seguir las recomendaciones y continuar informándonos de manera adecuada. Excelente, Andrés Simón. Bueno, acá Mabel dice, más que una inquietud, deseo agradecer a los profesionales Andrés y Sandra por haber compartido sus conocimientos y avances tecnológicos que se están llevando a cabo para enfrentar esta pandemia. También los consejos y recomendaciones sobre la importancia del distanciamiento y la toma de conciencia, que es de gran relevancia hasta que la medicina y la ciencia encuentren la solución de inmunidad al COVID-19. Felicitaciones y muy agradecida por toda la información. Gilda, y con esto vamos despidiéndote, Andrés. Veo con preocupación que en este momento están aumentando los casos de COVID en Venezuela. Vemos cómo hay más personas que no están usando tapaboca y por tendencia mundial ahora es cuando habrá más casos. Desde su visión y modo de abordaje, ¿qué recomiendan que debemos hacer? Felicitaciones por su positivismo y abordaje social. Con esto, cuéntanos aquí, ¿qué podemos decir sobre el tema del aumento de los casos en Venezuela? Andrés Simón. Bueno, nosotros como no realizamos diagnósticos, digamos, no son números que nosotros manejamos directamente. Nosotros lo que sí vemos es definitivamente
una mayor cantidad de personas acudiendo a centros de salud. Sin embargo, creo que el distanciamiento social en Venezuela, por diversos motivos, ha sido efectivo. Y eso es lo que nos ha permitido tener, sin duda, independiente del número de casos, cuando ustedes se van y preguntan, digamos, entre sus familiares y sus amigos, y preguntan a un médico que trabaja en un centro público o un centro privado, se darán cuenta ustedes mismos de que los números han ido aumentando, pero realmente ha habido una contención. Y como les digo, porque esta aseveración siempre genera, digamos, polémica, independiente de la causa, porque hemos tenido, sí es verdad, tenemos problemas de combustible y la movilidad en el país desde los últimos 2 años, no es recientemente. En Caracas es reciente, pero en los últimos años la movilización de personas en el país ha disminuido, y obviamente la cantidad de vuelos que llegan a nuestros aeropuertos desde el punto de vista internacional han sido disminuidos dramáticamente, por lo cual creo que eso, y además que las personas realmente, digamos, acataron las medidas de distanciamiento, eso ha ayudado. Esperemos, como les dije, que los casos vayan en una curva de transmisión lenta, increciendo, es decir, aumentándose poco a poco, pero bueno, por eso es que no hay que bajar la guardia. Bueno, tenemos que continuar. Los tapabocas no son de uso ilimitado. Un tapabocas sirve para una oportunidad. Los tapabocas de tela ayudan, pero si los usan y no los lavan y los usan durante todo el día, no va a ser algo tan efectivo. Entonces, bueno, lo que yo creo que hay que continuar, hay que saber que no es de corto plazo y hay que prepararse. Andrés Simón, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, porque seguimos emprendiendo. Muchísimas gracias y buenas tardes, Sandra. Encantado de estar contigo aquí y escuchar. Un placer. Tienen un piano atrás de ti, bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, músico. Otro día pues hablamos. sigamos promoviendo alianzas y vinculaciones Colombia-Venezuela entonces. Claro que sí, un placer. Gracias, Andrés. Gracias. Sandra, ¿qué nos puedes comentar de la realidad Colombia? Aquí los instantes en los que estuvimos conversando, bueno, estuvimos aprovechando estos instantes con Andrés Simón de la realidad de Venezuela. ¿Cómo está Colombia en materia de la situación del COVID? Bueno, déjame decirte que en este momento Colombia está reactivando su economía. Sí, aumentamos la cuarentena para las personas de tercera edad y pacientes con patologías crónicas como diabetes, anticoagulados, hipotiroidismo, todas aquellas patologías crónicas que son realmente las más peligrosas en el momento de exposición al COVID. Lo aumentamos 30 días más, estamos reactivando la economía. Sin embargo, en Bogotá está ocurriendo un fenómeno, y bueno, en todo el país y a nivel global, y es evitar la saturación de la unidad de cuidados intensivos. Hace 3 semanas estábamos en una capacidad de unidad de cuidados intensivos al 2%, y cuando se inició la reactivación económica por sectores, la demanda se incrementó tanto que estamos en este momento en una ocupación del 45% de la unidad de cuidados intensivos, lo que lleva al gobierno a definir que si en una semana seguimos incrementando la capacidad de esta unidad, debemos volver al confinamiento total. Entonces, eso es lo que estamos viviendo actualmente en Colombia. En otras partes del mundo, pues como es tendencia, se está igual que en Colombia reactivando esa economía, pero es evidente que pues al no existir una vacuna y al no estar empoderados nosotros de nuestra salud y de ser conscientes que debemos mantener ciertas medidas, distanciamiento social, uso de tapabocas, protocolo de lavado de manos continuo y ciertos protocolos al momento de recibir o salir a la calle, pues estamos dispersando el virus, ¿sí? No lo estamos conteniendo. Ok, un poco para comprender esas estadísticas que nos vas comentando cuando dices capacidades al 2% y al 40%,
estamos Ok. hablando de número de camas, cómo entender este tema de los indicadores que es supremamente importante, bueno, que la ciudadanía sepa cuando hablamos de aplanar la curva, de no sobrepasar las capacidades del sistema de salud. Cuéntanos un poco en el caso Colombia, cómo son estas capacidades como para poder medir ese 40% y ese incremento que había en las últimas semanas. Ok, bueno, no solamente en Colombia, sino esta estrategia, nosotros los países del Cono Sur replicamos estrategias de Europa o americanas, ¿no? Básicamente la estrategia en este momento lo que se está buscando es no saturar las instituciones ni la capacidad que tenemos para responder ante el COVID, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es aislamiento social para que cuando lo que se busca es aplanar la curva con el aislamiento social. Y cuando empiezan a aparecer los positivos por COVID-19, tener esa disponibilidad de camas para poderlos atender. Por eso la reactivación económica empieza por sectores. Digamos que en Colombia la reactivación empezó por el sector de infraestructura, el sector salud, que ha estado vigente todo el tiempo, pero entonces empieza el sector de infraestructura, el sector de servicios que apoya la tecnología, el sector de seguridad privada, todos aquellos vigilantes, porteros, el sector de transporte, digamos, dentro de la ciudad e intermunicipal, ¿sí? Son los sectores que se están empezando a habilitar. Entonces se empieza a habilitar esta economía, a reactivar, pero al mismo tiempo se tiene un balance con las camas que están dispuestas para UCIs. En Colombia se habilitaron varios hospitales provisionales para atender a los pacientes con otras patologías agudas y emergencias que ocurren, digamos, en el día a día, ¿sí? Y las UCIs fueron destinadas, y no solamente en Colombia, sino es una tendencia global, ¿no? Habilitar hospitales para atender estas eh, patologías digamos, paliar con ciertas patologías cotidianas. Son los hospitales que estamos improvisando, los móviles, y las UCIs, donde se encuentran realmente los cuando digo equipos me refiero a equipos biomédicos sofisticados y personal médico entrenado, se están guardando para recibir estos pacientes con un grado de complejidad derivado del COVID, ¿no? En Colombia, actualmente tenemos una capacidad de camas que fue contada antes de empezar todo este tema de aislamiento y cuarentena hace ya casi 3 meses, y tenemos una capacidad por departamentos que ya ha sido contada, ¿sí? Pero al superar el 40% de esta capacidad de las UCIs específicamente, todos debemos volver a confinamiento, porque no podemos darnos el lujo de decidir quién puede ingresar y quién no. Entonces, volvemos a confinamiento y atendemos las personas que están con el virus esos 15 días. Y vamos desaturando los servicios. Allí la perspectiva, Sandra, es que vamos a estar en esta suerte de distanciamiento, momento en donde se va flexibilizando para que la gente salga a trabajar, a producir, sobre todo en estos países de América Latina donde sabemos que pueden haber realidades que están afectando la economía de mucha gente. Vamos a estar en esta suerte hasta tanto, corrígeme, no aparezca una vacuna. ¿Es así? Es así, es correcto, Félix. Hasta que no aparezca la vacuna, la única medida que tenemos es distanciamiento social, manejo de protocolos, y en eso todos debemos generar conciencia, mantener una distancia de 1 metro, 1,50 con las demás personas, evitar los saludos de beso, abrazos, contacto, mantener siempre tapabocas, y el protocolo de lavado de manos es supremamente importante. Y el manejo de pacientes en domicilio que son dados positivos de COVID,
con todos los protocolos que envían los prestadores de servicios de salud, tu clínica, tu médico tratante. Es lo único que tenemos en este momento para poder, ser, digamos, universales en la atención, porque ningún país en el mundo, y si vemos las cifras, es Estados Unidos el país con más contagiados y con más muertes registradas en este momento. Entonces, nadie estaba preparado para esto. Entonces, todos debemos ser conscientes de que hasta que no exista la vacuna y probablemente al cono sur llegue el próximo año, debemos mantener todos los protocolos eh, con mucha seriedad y rigor, por supuesto sin caer en estos mitos que nos explicaba ya el doctor Andrés. Muy bien. Bueno, ya aquí iríamos como que a la dimensión de comprender casi que de manera psicológica esto, pero sin duda alguna yo siento que manejar políticamente un mensaje de prepárense que muy probablemente durante este año no aparezca la vacuna. ¿Cómo tú aconsejarías a la ciudadanía, a la gente, manejarse en un escenario de este tipo, con estas perspectivas? Definitivamente tenemos que ser conscientes de que la vacuna probablemente no esté para lo que queda de este año y debemos seguir el protocolo que ya está establecido de forma internacional. Distanciamiento, Félix. Distanciamiento, uso de tapabocas y protocolo de lavado de manos. Lavado de manos con el jabón por lo menos entre 20 y 30 segundos en cada lavada de manos. Lavarse las manos lo que tú más puedas, la frecuencia que más puedas, es evitar el contacto con superficies que no han sido desinfectadas, mantener un manejo cotidiano de limpieza y desinfección en la vivienda, aireándolo, limpiando superficies, definir y establecer solamente una persona para que salga a hacer las compras, ¿sí? Y que esta persona al ingresar nuevamente al hogar se quite la ropa que lleva puesta, realice su protocolo de lavado de manos y proceda a hacer el protocolo de desinfección de los productos que ha comprado antes de ponerlos en la alacena y la nevera. Y confiar en el tratamiento que les está dando, por supuesto, su médico tratante y en el asomo de un síntoma de fiebre, de tos seca o de flujo, consultarlo, así como vemos que Simón nos decía que existen estas herramientas y está este número abierto, consultarlo o consultar estas aplicaciones que están disponibles para el primer chequeo para determinar si eres un probable positivo o no en COVID, mantener esta rigurosidad hasta que seas dictaminado positivo por una toma de muestra y un diagnóstico en sangre, ¿sí? Y completar el protocolo de cuidado en casa, porque si tú eres un positivo de COVID-19, debes tomar el aislamiento y tu recuperación en casa, ¿sí? Con todo el protocolo. La UCI se está reservando para aquellos pacientes pues, que por sí mismos no pueden respirar y necesitan de una intervención de profesionales y de apoyo de equipo médico. Entonces es generar conciencia hasta definir la vacuna. Conciencia, paciencia y animarnos unos a otros, ¿no? Exacto, exactamente. Y aprovechar la oportunidad, lo que veníamos hablando anteriormente y lo que yo te comentaba, Félix, y es la oportunidad de definir esos modelos disruptivos y de crear conocimiento, ¿no? Que impacte a la sociedad, que genere impacto en la salud pública. Nosotros en Ubimed, en nómina, tenemos 2 personas que trabajan de forma remota desde Mérida en todo el tema de desarrollo para nuestra plataforma en Colombia. Entonces, Mérida y Táchira.
Exacto, Mérida y Táchira. Y a pesar de los problemas que han tenido con energía, salen, nosotros lo vivimos desde Colombia con ellos porque salen, buscan la gasolina, se conectan, tienen internet satelital. Pero entonces quiero animarlos a que es la oportunidad de generar cambios, porque siempre se ha visto la salud como un derecho fundamental, ¿no? Pero es ahora que en verdad se está valorando por los gobiernos. Y no, eso solamente no sucede en el Cono Sur, sucede en todo el mundo. Entonces es el momento de nosotros como emprendedores generar esas soluciones que está pidiendo el sector y que a pesar de que tenemos limitaciones y que ustedes las tienen aún más, no nos escudemos en ello para no hacerlo, porque hay muy Aquí buen hay, talento. Aquí hay un comentario que se enlaza con eso y creo que puede servir para que comentes lo que están haciendo en materia de e-salud, que es un comentario, una pregunta de Giuseppe Carlucci. Aquí dice, Sandra, usted como médico, ¿cómo imagina debería ser la estrategia en formación y educación para contar con profesionales capaces de manejar una medicina altamente tecnificada? Y dice medicina 4.0. ¿Qué podrías comentar tú al respecto? Bueno, mira, definitivamente yo estoy súper agradecida y soy una convencida de que los profesionales de la salud, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros auxiliares de enfermería y nuestros paramédicos formados en Sudamérica son los mejores que existen actualmente en el mundo. Y soy convencida porque Norteamérica y Europa, que tienen todo el desarrollo, no viven lo que vive nuestra sociedad del día a día. Así que la urgencia, una institución en urgencia se expone a todo. Así que nuestros profesionales son los mejor entrenados, son los que más buscan en Estados Unidos y en Europa. Entonces, creo que el perfil está, el pensum está. Lo que no tenemos ahorita y que poseemos de ausencia es de desarrollo bioinformática, de ingeniería tecnológica que se vuelque a resolver esos problemas de una historia clínica única, de conectar el equipo que está en domicilio midiéndole la glucometría, es decir, el nivel de azúcar del paciente con la historia clínica que tiene el médico en su consultorio. Entonces, creo que lo que nos está haciendo falta a nosotros como suramericanos es desarrollar nuestra propia tecnología, ¿sí? Porque empezamos nuestras instituciones a comprar desarrollos que han sido creados en Europa o en Norteamérica a unos costos supremamente altos que tenemos que aterrizar y tropicalizar cuando el talento está en Colombia. Yo creo que tenemos que apostarle mucho al tema de informática médica, al tema del desarrollo, al tema del programa, ¿sí? De programación, ingenieros de software, ¿sí? Ingenieros biomédicos, ingenieros en bioinformática, en análisis de señales, porque nuestros médicos están entrenados, nuestros médicos viven el día a día de unos países. Colombia ha sido un país muy violento. Colombia ha tenido que entrenar a esos médicos para recibir estas emergencias a diario, unas patologías complejas que no tienen en otros países, que con vacunas, países desarrollados, que con vacunas, que con un nivel social alto han podido superar. No nos sucede a nosotros eso. Entonces nuestros médicos están entrenados para ello, pero lo que no tienen es la herramienta tecnológica, lo que hace el servicio un poco más costoso. Tenemos el talento, que es el que debemos explotar. Toda esta ingeniería y esta cuarta revolución que siempre se ha dirigido a la banca, pero con esta definitivamente contingencia con el COVID-19, pero oportunidad para resaltar estos talentos y, como decía Félix, estas cifras de apps de innovación que están surgiendo de chicos jóvenes, ¿no? Porque son personas entre 22 y 25 años los que están emprendiendo soluciones. He escuchado soluciones para venezolanos de acompañamiento de rutas de historia clínica desde Caracas hasta la Patagonia.
Entonces, una historia clínica única, esas propuestas son las que generan la diferencia, porque como talento humano, Giuseppe fue el que preguntó, lo tenemos, pero no tenemos ese impulso tecnológico que debemos generarlo nosotros con nuestro conocimiento. Agradecido, Sandra. Se me ocurre una pregunta ya aquí para ir preparando el cierre, que tiene que ver con la realidad de los venezolanos que se pueden encontrar en calidad de la diáspora tan fuerte, tan feroz que se ha esparcido por toda Sudamérica, pero quiero hacer relación a alguien que se pueda encontrar en Colombia. ¿De qué manera se podría vincular con los servicios que realizas desde Ubimed? ¿Cuáles son las posibilidades y oportunidades para un venezolano que pueda conocer de esta información o que cualquiera de los que tenga acceso acá le pueda recomendar a alguien que se encuentre en Colombia? ¿Es posible? Claro, claro. Colombia tiene una ventaja y es que en Colombia la salud es un derecho constitucional, ¿no? Todas las personas tienen derecho a su atención en salud. Nosotros tenemos una página, ubimed.com.co, que ya se las voy a compartir. A través de esa página ustedes pueden acceder a todo el servicio de videoconsulta, comunicarse con especialistas en distintas áreas para consultar sus afecciones agudas o crónicas, ¿sí? Y pueden tener contacto con su profesional de la salud y manejar su historia clínica en este momento interoperable. La idea es proponer esa interoperabilidad en todas las instituciones, que yo pueda llegar y pueda decir, esta es mi historia clínica, es interoperable con la tuya y si no lo es, genérame un archivo PDF para poderlo adjuntar a ella. Porque con esta diáspora, hoy un venezolano está en Bogotá, mañana está en Lima. Entonces es súper importante la historia clínica única, la interoperabilidad, que tú puedas ser el custodio de tu historia clínica. Y creo que también hacia allá va el empoderamiento, Félix, porque le hemos dejado nuestra historia clínica a las instituciones, ¿sí? A los médicos, a las clínicas, a los hospitales, cuando es nuestra, cuando debemos acostumbrarnos a pedir copia de nuestra historia clínica y por lo menos digitalizarla para tenerla en un archivo digital y en cualquier momento al que tú llegues mostrarla, mientras podemos tener en nuestro celular, en nuestro portátil, nuestro formato de historia clínica única que puede ser con Ubimed, con Benemergencia, con cualquier otro grupo. Sí, pero esto es súper importante, digamos, interiorizarlo, ser dueño y empoderarse de su historia clínica. Si usted no conoce su historia clínica, mucho menos lo va a conocer un médico que lo acaba de entrevistar en su país o en Colombia o en Venezuela o en Perú o en Lima. Sandra, para finalizar, ¿qué consejo le darías tú, qué recomendación le puedes dar tú a esa madre, padre, docente o joven que en este momento está yendo a la escuela o a la universidad y siente que el mundo se le está acabando con todo el desarrollo que acaban de compartir Andrés Simón y tú? ¿Qué les dirías a esas personas que dicen, no entiendo lo que está pasando en el mundo, que se lo lleve quien lo trajo? ¿Qué mensaje de esperanza en medio de todas estas incertidumbres, en medio de esta nueva normalidad le podrías compartir tú? Que siempre hay una salida, Félix. Y nosotros ahora, siempre hay una salida y nosotros ahora tenemos una ventaja grandísima y es que el mundo está globalizado y estamos conectados por Internet. Y así como te dije, Ubimed tiene 2 desarrolladores, 2 ingenieros de software en Táchira y en Mérida que desarrollan para nosotros que estamos en Bogotá. Es la oportunidad de utilizar esa herramienta que es el Internet, no para estar en redes sociales, sino para generar conocimiento. Toda la información ahora está en Internet, entonces siempre hay una salida.
Sí, es una situación que nadie se esperaba. El tema del COVID es una situación para Venezuela que nadie esperaba, porque Venezuela es uno de los países más ricos, no de Sudamérica, sino del mundo, pero es la oportunidad que tienen para generar los cambios desde la tecnología, desde el uso correcto de Internet, del conocimiento, de crear. Siempre hay algo nuevo que hacer. Sandra, muy agradecido. Ya lo anotamos y lo vamos a compartir en la descripción de esta conversación. ubimed.com.co. Estoy muy agradecido, digamos, por tu presencia en esta conversación, acompañando a nuestro invitado nacional, Andrés Simón. Creo que, y allí me gustaría que aquellas personas que han estado en esta conversación nos anoten qué les ha parecido esta conversación. Yo voy despidiendo este noveno episodio de Educa y Emprende, compartiendo y sintiéndome satisfecho del talento latinoamericano que existe en Colombia, que existe en Venezuela, pero que no tengo duda, así como lo acabas de decir, Sandra, se ha desarrollado en medio de las distintas adversidades que hay en cada uno de nuestros países de América Latina y que han tenido un entrenamiento que por las circunstancias que puede tener otras sociedades, como por ejemplo Estados Unidos o Europa, no necesariamente están pudiendo desarrollar o no necesariamente desarrollaron para poder dar respuesta en este momento. Yo creo que es el ejemplo de la antifragilidad, cómo las circunstancias, más que abatirnos, nos convierten en generadores de soluciones mucho mejor que la situación de la cual procedíamos actualmente. ¿Cómo tener contacto a esta conversación? Vamos a registrar esta conversación en nuestro canal en YouTube de Opción Venezuela. Nos pueden seguir en las redes sociales, @OpciónVenezuela en Twitter, en Instagram, en donde estamos informando semana tras semana de las distintas actividades que vamos teniendo. De igual manera, tenemos un chat en donde vamos generando conversaciones y vamos anunciando cada una de las sesiones. El día de hoy creo que da completamente fe a las palabras que nos decía Sandra. Siempre hay solución. Iniciamos teniendo dificultades con la conexión, luego vino la conexión y luego buscaremos la manera de cómo juntamos los dos pedazos de conversación que hemos tenido antes y después de la transmisión en YouTube. Pero yo creo que aquí lo importante es esa actitud. No sentirnos que no hay salida, sino más bien sentirnos como constructores de soluciones. Una vez más, muchísimas gracias, Sandra, por este rato de conversación que nos ha brindado con ese acento bogotano, rolo, Gracias, lleno de pausa, pero además inspirador. Nos recuerdas allí esas telenovelas que hemos visto tanto en nuestro país. Bueno, yo creo que aquí lo importante es recordar ese mensaje de inspiración y de vernos que Venezuela y Colombia somos países hermanos y bueno, como tal, así es. En este tipo de conversaciones podemos reconocernos que podemos salir adelante. Así que para todos, aquí voy a colocar la pantalla para invitarlos a que abran sus cámaras, si quieren abran sus micrófonos y en una frase, en una palabra, nos digan qué les pareció esta conversación del día de hoy. Para mí, sin duda alguna, es un récipe de Ubicatex con inspiración para seguir adelante. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias, Félix, por la invitación. Vale. Gracias a todos.